Estás escuchando La Colmena. Así es, muy buenas tardes para todas las personas que en este momento están conectadas a través de www.whatsappr.com. En este momento comenzamos ese gran programa que es La Colmena Radio. Hoy tenemos un programa bastante interesante, como ya lo hemos mencionado en nuestras redes sociales y en la publicidad, es Seguridad Social para Independientes. Pero esta es la segunda edición. Recordemos que por allá finalizando enero tuvimos también la primera edición también con Luis Antonio Hernández. Y pues como hemos mencionado en programas anteriores, mediante el decreto 1273 del año 2018, el gobierno nacional reglamentó parcialmente los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes. Este documento deja claro que el pago se debe efectuar mes vencido por periodos mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, conocida por todos como PILA, y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, es decir, el mes anterior, el mes que venció. Es decir, las personas pagarán salud y pensión mes vencido, y no de forma anticipada como se venía realizando anteriormente. ¿Verdad? Esta reglamentación empezó a regir desde el 1 de octubre del 2018, y es a partir ahorita del mes de julio de este año 2019 que el aporte a la seguridad social tendrá que ser, aparte de esto, retenido al momento en que la entidad empleador o contratante efectúe el respectivo pago por la actividad laboral o la actividad más bien del trabajo, en este caso el prestador de servicios independiente. Existen muchas dudas sobre esas retenciones a practicarse a los independientes con contratos de prestación de servicios, en especial cuando los pagos mensualizados por cada empresa es inferior al salario mínimo. Y pues bueno, yo quiero saludar aquí a Daniel Bautista, que como es usual se transmite aquí en La Colmena desde la ciudad de Bogotá. Hola, Daniel. Muy buenas tardes, Samir, a todo el staff de La Colmena, a las chicas que nos acompañan el día de hoy, bienvenidas a este programa. De verdad que es chévere tener una voz femenina dentro de nuestro programa. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y a toda la audiencia que nos escuchan en Colombia y en el resto del mundo, un cordial saludo para ellos. Seguridad Social para Independientes, segunda edición, un tema que por importancia, coyuntura y cantidad de situaciones no es posible desarrollarlo en una sola emisión de nuestro programa, tal como sucedió el pasado 31 de enero, fecha en el cual realizamos nuestra primera edición de este tema. Así que hemos invitado de nuevo a nuestro gran amigo Luis Antonio Hernández, contador público, especialista en edumática, emprendedor, asesor empresarial, docente universitario, investigador e integrante activo de Actualidad Contable Colombiana, uno de los patrocinadores de La Colmena Radio, que nos estará acompañando el día de hoy en La Colmena. Así que no se desconecten ni un solo instante de La Colmena Radio. Pero permítame saludarlo, Luis Antonio, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a La Colmena, que esta es tu casa. Daniel, muy buenas tardes para Samir, para Alejo y para las niñas que nos acompañan en esta oportunidad. Un cordial saludo para todos y muchas gracias por volverme a invitar a esta sesión de trabajo, muy amables. No, Samir, por el contrario, soy yo quien está agradecido con todo el equipo de trabajo por nuevamente volver a invitarme a este espacio. Bueno, genial. Y como prometido, es que precisamente el 31 de enero por ahí hablábamos que el tema se quedaba corto, había mucha interacción y el tema se quedaba corto para poder, pues, tratar de conocer bien todos esos temas que hay en relación a la seguridad social para independientes. Bueno, Luis Antonio, sin tantos rodeos, porque yo me pongo a extenderme demasiado a veces. En el caso de trabajadores independientes, ¿cuál es la definición de prestación de servicios personales? Bueno, retomando la idea que nosotros habíamos alcanzado a dejar planteada, era importante retomar que pues el concepto se nos volvió algo muy gaseoso en lugar de ser algo más simple, de ser algo como más aterrizado, que se vuelva de dominio de todo de la población en general. Nos han dado en mil cantidad de definiciones, pero básicamente para entrar de lleno con la respuesta, pues se considera es un servicio personal o toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero, en especie, independientemente de su denominación o su forma de remuneración. Pero para el efecto, lo que ya nos está
planteando como inquietud y que siento yo no alcanzamos a responder oportunamente en ese momento. Los contratos de prestación de servicios personales se relacionan básicamente con funciones que prestan individuos ante ciertas entidades contratantes y que no implican obviamente algún tipo de subcontratación, compra de insumos o expensas relacionadas directamente con la ejecución del contrato. Ok, ahí estamos hablando, entonces estamos haciendo como un pequeño preámbulo a lo que en teoría se podría conocer como una actividad con fines comerciales o mercantiles. Es correcto. Bueno, Luis Antonio, a ver, nosotros allá también en el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria tenemos una definición, pero lo que esa definición nos hace relación a lo que es la compensación, de que trata por allá el artículo, de que tratan las normas tributarias en cuanto a lo que es la compensación por servicios personales, ¿cierto? Y por allá también nos dan una definición muy similar a esto. Yo quisiera saber si de pronto esta definición en últimas es la que deberíamos contemplar, porque, o sea, ¿a dónde va mi pregunta? Es que por allá el artículo 135 de la ley 1753 tiene dos incisos. Artículo. Exacto, el polémico artículo tiene dos incisos que podrían decirse que son, en sí no son contradictorios, pero son dos cosas muy opuestas en cuanto a la aplicación de la norma, ¿cierto? Porque es que el primer inciso... Lo que pasa es que, Samir, ahí de todas maneras toca mirar el entorno y el contexto Claro. de la misma pregunta, porque es que mira que si nosotros hablamos de la definición como tal, toca mirar en qué ámbito la vamos a aterrizar, si es desde lo netamente tributario, y la connotación y la significancia que va a tomar va a ser muy diferente a la que nosotros vamos a pretender aterrizar en esta oportunidad. Claro, y yo pensaría que deberían ser muy de la mano, ¿cierto? Porque mira que en ese mismo artículo, es el 1.2.1.20.3 de ese 1625, pues nos dan tres condiciones, ¿cierto? O sea, nos hablan de un tema, y es que la persona natural cumpla con unas condiciones que se denominará que la actividad laboral corresponde a una compensación de servicios personales, ¿cierto? Que es incurrir en costos y gastos necesarios para la prestación de servicio. Eso es básicamente realizarla con los fines mercantiles, pues lo que mencionas aquí, incurren esas expensas, ¿cierto? Lo segundo es que la desarrolle con fines empresariales y comerciales. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Es correcto. Pero viene aquí el meollo del asunto, y es donde dice contratar o vincular a dos o más trabajadores o contratistas. No, es que eso se nos volvió un berenjenal. Ahí es donde viene el chicharrón. Claro, y es ¿por qué lo planteo en este momento? Porque pues todavía sigue, o sea, para mí todavía sigue ese vacío en la prestación de servicios, porque mira que el inciso primero por allá nos dice que aplicarán unas condiciones a los trabajadores independientes que tengan contratos diferentes a la prestación de servicios personales. Y por allá luego el inciso tercero, que fue el reglamentado con la 1273, que es de lo que vamos a hablar hoy, nos dice, esto se aplicará para los que tienen contratos de prestación de servicios personales. Entonces sería un tema de armonizar muy bien eso, pero bueno, ya es un tema de discusión más adelante. Exacto, es de armonizar, pero también efectivamente Samir termina siendo de manejar la terminología apropiada y ser sobre todo consistente con el uso de esa terminología. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros llegamos a la conclusión, si no estoy mal, en la primera intervención que habíamos hecho, Sí. en la primera invitación que ustedes muy amablemente me hicieron, que prácticamente como que la terminología era una invitación subliminal, venga, equivóquese, para yo después entrar a sancionarlo. Mira lo que estamos planteando: trabajadores por cuenta propia, prestadores de servicios. Entonces es muy gaseosa la utilización y se presta precisamente para el enredo, de ahí la observación que tú estás haciendo en lo que tiene que ver con ese vacío que diera la impresión, finalmente no está terminado de aclarar. Claro que sí, eso es el complique realmente. Bueno, vamos a hacer una preguntita, Luis Antonio. ¿Qué debe entenderse por trabajador? Que justamente a esto va la pregunta, ¿cierto? ¿Qué se debe entender entonces por trabajador por cuenta propia y qué por independiente con contrato diferente a prestación de servicios personales? Y si tienes por ahí algunos ejemplitos que nos puedan ayudar. Perfecto. Recordemos que el término trabajador por cuenta propia aparece por allá con la ley 1607, estamos devolviendo el cassette por allá más o menos hacia el año 2012, aparece con la reforma tributaria de ese mismo año, desarrollado con posterioridad con la siguiente reforma del año 2014, pero en esencia nosotros tenemos que tener en cuenta
que desde lo netamente tributario, trabajador por cuenta propia, va a hacer referencia a dueños de microempresas, prestadores de servicios que están consagrados en el artículo 329 del Estatuto Tributario. Para no dar tanta vuelta, es puntualmente ese término. Ok, ahí lo tenemos entonces. Bueno, Luis Antonio, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el cálculo del IBC que hay de independientes con contrato de prestación de servicios y los demás independientes? Bueno, llegamos al abordaje y al aterrizaje del polémico artículo 135 de esta ley 1753 del 2015. Miren que se ha presentado en el último tiempo una cosa muy particular, prácticamente los planes de desarrollo, y no está de más recordar que esa ley 1753 del 2015 y de ahí para acá se han venido convirtiendo como en ese documento anexo de las reformas tributarias de todos los gobiernos, pero entrando a hacer el abordaje como corresponde. Un párrafo que está definiendo prácticamente la razón de la pregunta me indica lo siguiente: cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado de IVA, cuando ello haya lugar según el régimen tributario al que corresponda. Entonces, la nuez del asunto, siento yo, la podemos encontrar precisamente en esa fracción de ese artículo 135, que de por sí vale la pena recalcar, es un poco extenso y pareciera ser que las ideas y lo que se pretendió dejar claro terminó precisamente enredándonos a todos nosotros. Así es. Bueno, hay otro tema ahí muy interesante, Luis Antonio, en el tema del cálculo del IBC también, ¿cierto? Y es que para los que son trabajadores por cuenta propia e independientes con contrato diferente, nos dice que a ellos sí les podemos detraer las expensas necesarias, pero a los que son trabajadores independientes, perdón, a los que son independientes con contrato de prestación de servicio, en ninguna parte nos dice que podemos detraer las expensas necesarias, ¿es así? Perfecto. Mira que hay una fracción de ese mismo artículo 135 que es prácticamente casi que al final. Se plantea lo siguiente: en el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna, compras de insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización, y ahí donde hace una reseña solamente que no queda así como muy visible a los ojos, será en todos los casos mínimo el 40% del valor mensualizado de cada contrato. Hay que tener en cuenta, básicamente para el análisis de esta parte, por cuánto tiempo es que se suscribe el contrato. Continúo, Claro. dice, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado y no aplicar el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas. Exacto. Entonces, en ese caso particular, ya está marcando que el artículo a ratos nos debe permitir leerlo 2 y 3 veces para entrar a remarcar qué es lo que quiere dar, porque si nosotros lo vemos hacia el menudeo, es un artículo bastante contradictorio, bastante denso, bastante espeso, y que de una u otra manera, sin querer queriendo, me está revolviendo 7 y 8 temáticas diferentes al mismo tiempo. Claro, y para eso, pues supuestamente fue originado el decreto o la ley, que no recuerdo en este momento, la 1273 ahorita del año pasado, que justamente reglamenta precisamente ese inciso tercero, ¿cierto? Que es el más polémico de todos, pienso yo. Y justamente esa reglamentación. ¿Cómo? Del artículo tercero, del artículo primero y si la memoria no me traiciona, también del artículo octavo, porque prácticamente ellos son los que están entrando en buena intención a tratar de desenmarañar todo el berenjenal que la ley 1753 en ese polémico artículo 135 entró a generar y que pues obviamente tiende a confundirnos. Claro que sí. Y otro tema ahí también que me parece ahí importante resaltar, y es una situación, es que si nosotros nos remitimos nuevamente a 135 por allá en el inciso primero, o sea, cuando habla de los trabajadores por cuenta propia y los independientes con contratos diferentes a la prestación de servicios, parte de una base, dice, para aquellos que ganen más de un salario mínimo mensual, ellos, y en los que son trabajadores con contrato por prestación de servicio, en ninguna parte nos pone esa base inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué se asume?
que así usted gane 300.000 pesos, le va a tocar cotizar, ¿cierto? ¿Y con base en qué? En el mínimo. Es correcto, sí, se supone que ya en ese momento, ya hoy por hoy, mal que bien, nosotros ya venimos a fuerza de estarlo trabajando y a fuerza de estar haciendo claridad las mismas entidades que se encargan de realizar el recaudo, Sí. y aclarar que efectivamente tú no puedes estar cotizando por menos de un mínimo. Aló, Luis Antonio, ¿me escuchas? Sí, él sí, está yo ahí. te estoy escuchando. Ok, es Samuel. que te persiguen un poco de interferencia. Bueno, Luis Antonio, cuéntanos ahora ya para finalizar esta primera sección de la entrevista, ¿en qué consiste el mecanismo de retención de aportes y cómo es que esto va a funcionar ahorita a partir de julio? Junio, mes de junio, aclaremos que es a partir del mes de junio. Ah, sí, sí, claro, corresponde al mes de julio, pero empieza a hacerse efectivo a partir del mes de julio. Muy Sí, bien, señor. este mecanismo efectivamente, como tú lo venías comentando hace un momento, Samir, nace con la ley 1273 del 2018 y es aplicable única y exclusivamente por parte del contratante, ¿cierto? Ya que a partir a partir del mes de junio, vía retención en la fuente, debe trasladarlos esos pagos efectivamente a las respectivas administradoras a través de la planilla integral de liquidación de aportes, la que nosotros conocemos como el PILA. Bueno, y entonces así es como va a entrar a funcionar, simplemente los operadores vienen aquí y nos empiezan a retener. Exactamente, pero hay que tener en cuenta una cosa y sería bueno, pues amén de la pregunta que tú me estás haciendo en este momento, Samir, hay Sí. que tener en cuenta que ya de hecho ayer ya hubo un pronunciamiento oficial, tengo entendido que hay una iniciativa tripartita de parte del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que han venido escuchando pues obviamente las quejas de los empresarios que de una u otra manera plantean que esto de forma colateral va a estarle generando a los mismos empresarios una carga operativa bastante significativa. Entonces, pues, ¿cuál es la propuesta? Obviamente esto todavía no es ni siquiera un proyecto de ley, simplemente es una iniciativa y más a título de rumor lo estoy comentando, pero que de una u otra manera nos invita a nosotros como profesionales contables a estar al tanto de qué se termina normatizando al respecto. La intención es que eso se prorrogue por lo menos hasta el mes de junio del año 2020. Una buena noticia. Bueno, esperemos a ver qué sucede ahí, porque realmente yo esto lo veo complicado, realmente lo veo complicado en materia operativa, eso se va a presentar para muchos clientes. Samir, De la audiencia pareciera que nosotros como que somos expertos en terminar de enredar las cosas. Samir y Luis Antonio, si nos enredamos sin todavía hacerlo directamente nosotros, ¿cómo va a ser en el momento que realmente lo hagamos? Muchos de los empresarios no les gusta este procedimiento, buscan la manera de mil formas de hacerlo para que no se le retenga retención o no se le exija la planilla de seguridad social a las personas que contratan. Ese es un tema bastante complejo, lo digo yo desde mi experiencia que he tenido con los clientes Así que es. ya les he empezado a exigir el tema. Sí, señora, así es, Daniel, así es, tienes toda la razón. Es que parte de una cosa, y discúlpame, amén del orden de la intervención que me han dado ustedes y les agradezco mucho la oportunidad. De hecho, el primer ejercicio pedagógico que a rato nos toca empezar a hacer es precisamente con el microempresario. Correcto. Entonces, es a veces un poco complejo porque nosotros somos de una cultura de informalidad, una cultura del atajo que es altamente perversa y que incluso desde el aspecto social nos genera una serie de males de carácter colateral. Entonces, pues es a veces un poco complejo porque pues de hecho el microempresario tiene la impronta en su cabeza de que él necesita seguir funcionando y que pues que nosotros miremos a ver cómo le colaboramos, pero pues igual yo siento que ese es un juego o una cultura a la que nosotros no podemos estarnos prestando todo el tiempo. Lucho, ahora le doy su cuña. Bueno, un independiente prestador de servicios personales puede optar voluntariamente por cotizar de forma anticipada como se venía manejando anteriormente. A ver, de hecho todo el tiempo fue una pretensión que sucediera todo lo contrario. De hecho, quisiera compartir una experiencia personal. Yo recuerdo en algún momento en mi vida cuando me tocó empezar a cotizar como independiente y para la época me pedían que fuera mínimo sobre 2 salarios mínimos legales de la época.
y efectivamente que se hiciera anticipado. ¿Por qué traigo de pronto de manera subjetiva este comentario? La expectativa que tiene toda persona es no tener que empezar a tener cierto tipo de angustias de carácter financiero, ya que se logró reglamentar que fue una batalla de pronto un poco compleja al interior del Congreso de la República para que esta situación se presentara, pues no tendría sentido que pues ahora que ya lo reglamentaron, que es de forma vencida, pues la gente lo haga de manera anticipada, pero quien lo haga, uno entendería. Se me ocurre para los meses de septiembre, octubre del año pasado, que de pronto no había un conocimiento amplio de la norma, lo que llaman técnicamente hablando, una vacancia de tipo normativo, que se siguiese haciendo de esa manera. Entonces, pues, si para el momento se hacía, pues sencillamente se tomaba como un pago de aportes de manera anticipada. Pero hoy por hoy no tiene sentido. Lo mejor es que tú tengas la posibilidad de vincularte, de trabajar, de desarrollar tu actividad y al final pagas, te descuentan, presentas la planilla o en su defecto te lo descuentan, como dicen técnicamente hablando y coloquialmente, por derecha, en paz. Entonces no tiene sentido que hoy por hoy alguien, a sabiendas de que la disposición legal ya existe, este tipo de aportes se hagan de manera anticipada. Hoy por hoy, el espíritu de la norma pretende precisamente es eso, facilitarle a las personas no tener afugias de tipo financiero. Okay. El espíritu de la norma invita precisamente a eso, a no generar traumatismos de liquidez para el prestador de servicios o ese potencial contratista que casi siempre, no nos digamos mentiras, vive asando y comiendo. Discúlpenme que sea como tan coloquial con la explicación. No, de eso se trata, Luis Antonio. Lo importante del caso es que la norma también le permitió a todos estos trabajadores independientes que tuvieran esa facilidad y no tuvieran que afectar su flujo de efectivo, que les afectaba mucho. Por ejemplo, en el caso de muchos, que si no pasaba su planilla del pago del mes anterior, pues obviamente no le iban a pagar su seguridad social. Y eso pues es un beneficio que trae para las personas que manejan este tema de trabajo como independiente. Bueno, Lucho. No, y de hecho, ¿sí? qué pena, Señor. Discúlpame, para rematar el comentario, precisamente esto desde mi sentir, debió haberse normatizado hace ya un buen tiempo. Aunque la norma genera una serie de beneficios en este momento respecto a movilidad, a facilidad de contratación, a cero angustias de pronto de tipo liquidez, pero esto ya se debió haber hecho hace ya bastante tiempo, porque efectivamente nosotros visualizamos cómo es de demorada la generación de este tipo de normatividades y sobre todo por el efecto y el componente social que genera en esa población que tiene que estar vinculándose y operando precisamente bajo este tipo de modalidad por contratos de prestación de servicios personales. Sí, y adicional a eso que también para los empresarios se volvió un dolor de cabeza para el tema tributario, porque pues si la DIAN viene a hacerte una fiscalización y te evidencia que dentro de tus estados financieros tienes alguna cuenta de cobro de algún prestador de servicios que no te pasó no te pasó el pago de la seguridad social, pues automáticamente te lo va a dar como no deducible en renta y te lo tienes que modificar. No procede la deducción. No procede la deducción. Bueno, Luis, si un prestador de servicios personales obtiene ingresos de diferentes contratantes y en muchos de los casos esos ingresos son inferiores al mínimo, ¿cómo deben efectuarle la retención de seguridad social? Bueno, para poder hacer esta claridad, casi que nos tenemos que devolver dentro del tiempo a ese polémico también artículo 30 de la ley 1393 del 2010 y confrontarlo con lo que plantea el decreto 1273 de 2018. Mal que bien, si un contratista tiene más de un contrato por prestación de servicios, debe aportar técnicamente hablando y al papel por cada uno de ellos. Empieza el segundo cuestionamiento, pero es que son contratos inferiores y creo que este tipo de respuesta ya la habíamos dado en nuestra primera intervención, pero pues igual no está de más volver a llegar y retomar porque todavía hay cositas. La ley 1393 de 2010 establece obligaciones de los contratantes sobre los contratistas con el fin de solicitar el aporte a la seguridad social por cada uno de estos contratos que
que posee el contratista de quien venimos hablando. Sí. Este decreto del que estamos hablando ahorita, que data del 2018, mes de noviembre, indica que si se tiene varios contratos por valores inferiores a un mínimo, al momento de su liquidación, realiza el cálculo y ajusta alguno de ellos para poder cotizar, igualando la sumatoria de todos, al menos a un salario mínimo legal vigente. Recordemos que no se puede liquidar aportes por menos del mínimo, pero tampoco por unos montos superiores a 25 salarios. En este caso particular, la mayor parte de la población, lo que mínimo debe aspirar es a ajustar esa liquidación al menos a un salario mínimo. Es que tengo 4 contratos o tengo 5 contratos, pero es que resulta que cada uno de ellos es de 400,000 pesos. Muy bien, haga la operación, sáquele, son 5 contratos, le debe dar mal que bien 2 millones de pesos, aplíquele a eso el 40% y sobre ese valor ajuste al mínimo. No es que no me da sobre 800, listo, pero arrímelo por favor, ajústelo, al menos un contrato de ellos para que usted pueda liquidar al menos los aportes que le corresponden sobre un salario mínimo legal vigente a la fecha de hoy. Luis, entonces aquí en este caso a los empresarios que tienen contratistas por inferior al salario mínimo no deben aplicarle la retención a partir de junio. Pilas, Daniel. Lo mínimo, o mejor dicho, ¿qué dice la ley 1393? El deber ser es que por cada contrato, es que es de 200,000 pesos, listo, descuéntele por derecha. En teoría, y suena un poco arbitrario, pero como hay personas que no pueden dejar de contratar efectivamente porque pues esos poquitos pues le ayudan a generar una cuantía para poder solventar sus gastos de operación, su gasto personal, llamémoslo también de alguna manera. Entonces, el deber de ese contratista es informar, mire, yo aparte de ese contrato, tengo 2 o 3 contratos más dispersos con otros pagadores. Entonces, en ese orden de ideas, se le debe informar a alguno de ellos que en virtud de esa condición tan particular por la cuantía, uno de ellos ameritaría se le liquide por la totalidad para hacer efectivo el descuento, o que se le tome en cuenta el factor a cada uno de los contratos para que efectivamente se le haga el descuento respectivo y para efecto del pago se complete la totalidad del valor. Es una manera menos engorrosa, mucho más práctica y pues que de todas maneras la ley no le está generando al contratante una obligación adicional, le dice simplemente verifique, más no sirva de policía, no sirva de persecutor, sino efectivamente verifique, notifique. Si a usted le sirve un formato, pídale a ese contratista que le diligencie la razón social y número de identificación, así como las cuantías de los otros prestadores a quien ese contratista también le está oficiando como prestador de servicios. Es básicamente la idea y así es como siento yo debemos interpretar esa parte de la norma en cuestión, el decreto 1273 de 2018. Por aquí alguien por interno me está escribiendo que a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de retención. El tema de la retención a lo que nos referimos es al tema de seguridad social. El descuento básicamente. De pago de seguridad social. Entonces, correcto, esa retención, exacto, lo que pasa es que se hace vía retención en la fuente. Una cosa que a veces es importante no olvidar es que cuando hablamos de retención no estamos hablando de impuestos, sino de un mecanismo de recaudo de cualquier cosa. En este caso particular, lo que tiene que ver con la razón de la charla del día de hoy, hace referencia precisamente a aportes a seguridad social, en el caso particular de contratistas o prestadores independientes. Así es. Así es. Lo mismo lo que pasa también con los contratos de trabajo, cuando se hacen retenciones por garantía, todo ese tema a lo que hace alusión cuando se habla precisamente por allá en el sector de la construcción, si no estoy mal, ¿no? Sí, señor. Retegarantía se maneja mucho en el tema de la construcción. Bueno, aquí también me empata para hacerle una pregunta que me hacen en el público la señora Gina Ramos. Creo que es Gina Ramos pregunta: si presto servicios por 2.500.000 y pago seguridad por el mínimo, ¿es aceptable para la empresa o tendría problemas a futuro con la UGPP? Muy bueno, ahí eso es una invitación a abrir una hojita de Excel.
Sí, claro, la base para eso Listo, es el 40% sería 1.000.000 de pesos. Perdón. Algo que la misma disposición, este decreto del que estamos haciendo referencia, miren lo particular del caso. Haciendo el ejercicio, el 40% de 2 millones de pesos, en este caso, sí, efectivamente sería 1.000.000 de pesos, se estaría liquidando por un valor inexacto. Y ya que el ejemplo vino a cotación, este decreto 1273 exige, no pide el favor, exige que en este caso particular el contratante denuncie, obviamente ante la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, ese tipo de situación tan particular. Ok, bueno, ahí está la respuesta para No sé Gina. si de pronto fui explícito con la explicación del tema. No, pero así es que entendemos los colombianos. Sí, toca. Así es que entendemos. Bueno, Luis, ¿qué implicaciones puede tener tanto para el trabajador como para la empresa contratante que no se efectúe la retención de aportes a la seguridad social? Discúlpame, Daniel, no escuché la pregunta. ¿Serías tan gentil de repetírmela nuevamente? Claro que sí, Luis. Mire, ¿qué implicaciones puede tener tanto para el trabajador como para la empresa contratante que no se efectúe la retención de aportes a la seguridad social? Perdóname, ¿para el contratista o para el trabajador? Tanto para el Siento que es para el como contratista. para el contratante. Aló. Luis, para el contratante. Muy bien. Para el contratante y para el contratista, pues sencillamente que se van a ver incursos y se van a ver terriblemente expuestos a situaciones de fiscalización por parte de la UGPP, y pues por ende casi siempre eso termina en sanciones, en inexactitudes. No olvidemos que la UGPP hoy por hoy tiene uñas, tiene dientes y tiene poder sancionatorio. Tiene todo el poder. Claro, tiene poder sancionatorio. Es la hermana macabra, me acuerdo mucho de Samir, la DIAN de la salud. Entonces es mejor, entre menos nos expongamos, muchísimo mejor. Bueno, que sí. Bueno, Luis Antonio, y la segunda Otra parte connotación que también podría llevar, discúlpenme, es que Sí. efectivamente, si el contratante no practica las retenciones del caso, no es que yo le practiqué sobre el mínimo, es que me pidió el favor, que pobrecita. No, se debe practicar las retenciones del caso. En este ejemplo que nosotros tomábamos hace un rato, sobre el 1.000.000 de pesos, porque como consecuencia de ese tipo de conductas, de malas prácticas, a mí como contratante no me podrían reconocer esas expensas, esos valores que yo le he pagado a ese prestador de servicios, y yo no procedería en mi declaración de renta esas deducciones para efecto de la liquidación de mi impuesto de renta futuro. Entonces des en cuenta que esto se vuelve un juego macabro. El que se mete en problemas, quiere ser vivo, termina después pagando crucificado. lo que realmente Aquí le tocaría. Lo que quería complementar en función de esa pregunta, que es la segunda parte de la pregunta que planteó Daniel, es esto en cuanto al tema fiscal, pero ante el tema legal, de ellos tienen un proceso también sancionatorio por parte de la unidad de gestión de la UGPP, ¿cierto? A la empresa contratante. Entonces muchas personas decían, no, pues simplemente yo no retengo y lo llevo como no deducible, ¿cierto? La fácil, Sí, la fácil. señor. Lo llevo como no deducible. Pues sí, pero no, lo puede hacer, pero es que tiene la sanción y tiene o sea, está omitiendo el deber del agente retenedor de la Correcto. o sea, está Y sin omitiendo el querer, deber. queriendo, mira que tú tienes que terminar echándole mano y visualizando que esto también tiene una connotación desde lo netamente fiscal también. Claro. O sea, sí, porque pues efectivamente, Fiscal. si no practica las respectivas deducciones, pues entonces su utilidad también se va a ver incrementada. Pero, Y, pues, por supuesto. no nos digamos mentiras, es del común que yo voy a buscar legalizar y justificar la mayor cantidad de deducciones para efectos de que mi declaración de renta tenga también las concebidas respuestas de planeación tributaria que yo he hecho desde un principio. Correcto, y es que en función de eso precisamente a veces las empresas que definen o que dicen, no, pues definitivamente, listo, supongamos que le quiso hacer el favor y que pesar y todo y asumió el riesgo la empresa. Ahora, Está cagada. Luis Antonio, dinos, para el contratista, para el prestador de servicios,
¿qué implicación tendría que la empresa que lo contrata no le efectúe las retenciones en debida forma? Y en caso que no se las efectúe, ¿a qué lo obligaría a él? Básicamente a corregir, y todo lo que tú tengas que corregir, y ya nos hemos dado cuenta, implica unas sanciones bastante considerables. Entonces miren que el mismo trabajo de pedagogía es que uno tiene que empezar a hacer, obviamente, es con ese pequeño, con ese prestador de servicios, con ese contratista, de que hay momentos en que no vale, de ser tan avión no paga. Ahí está. Siga, por favor. Muy buena este programa lo tienen que estar escuchando muchos de los empresarios, microempresarios que tienen esta maña de que hay que ayudémosle al empresario, que ayudémosle al empleado, que pobrecito, que no sé qué, pero es que lo que pasa es que usted como empresario está inmerso en una sanción que puede ser bastante onerosa, y aparte de eso, que también en sus declaraciones todos estos pagos y demás que usted no genera, porque no le está obligando y no le está exigiendo a su prestador de servicios, se va a llevar como deducible. Y estas son las cosas que muchos de los empresarios no entienden, y también algunos contadores, colegas de nosotros, que a veces nos vemos inmersos en esta situación y no sabemos cómo llevar esta situación en la que nos ponen nuestros empresarios, que son nuestros clientes, y los prestadores de servicios que les llevan, que les prestan los servicios a estos. Entonces es una invitación a todos los empresarios: por favor, pónganse pilas, exijan este pago de seguridad social. Cuando nosotros como contadores le exigimos, no es porque les estemos molestando la paciencia, como algunos dicen, que me ha pasado en el caso mío. No son ganas de protagonismo. No es ganas de joderle la vida. Ni de montar su propia película de terror, hacer de Frankenstein, ni nada por el estilo. Es efectivamente que esto va ajustado a una normatividad y a unas interpretaciones que nosotros tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Y ya efectivamente, pues, menos mal ya marzo se va acabando, ¿no? Vamos a 19. Efectivamente, de aquí a 3 meses ya la gente ha tenido que entender, y si no han entendido, pues el impacto se va a visualizar a partir del mes de julio, porque es que ya por derecha va a tener que empezar a hacer técnicamente este tipo de descuentos, este tipo de retenciones, va a tener que liquidarlas. Entonces, efectivamente, si no le gustó, no se preocupe, señor, mire, igual esto de todas maneras a usted se le va a certificar. De hecho, hay una evidencia, y yo tengo que liquidar efectivamente lo que correspondió, si no me hago deudor solidario, y no vale la pena que nadie se vaya a exponer en ese sentido. Sí, señor. Bueno, Luis, para terminar esta sección, un trabajador puede decidir que dentro de todos sus contratantes, solo uno le efectúe retenciones sobre su ingreso global y los demás contratantes no. No. Yo sentiría, aunque mira que revisando hacia el menudeo la norma como tal, no hay un acápite que me haga esa mención. ¿Qué es lo más correcto? Yo pienso que esto, más que de interpretación normativa, es una cuestión que es más como de sentido común. Si yo presto servicios simultáneamente a Samir, a Alejo y a Daniel, independiente de la cuantía, avisarles a cada uno de ellos que simultáneamente yo presto servicios ante otros contratantes, y que por ende, pues, que se sirvan realizar los descuentos del caso sobre los valores que se han contratado. Eso es todo. Pero si alguno de ellos no me da para el ajuste, para completar mi aporte al mínimo por la totalidad de la seguridad social, no está de más: Daniel, por favor, ajústame este contrato, no me retenga sobre los 400, sino lo que me hace falta, porque necesito completar el aporte ajustándolo al mínimo. De hecho, mis otros 2 contratantes tienen conocimiento de la situación como tal. Entre más claritos estemos, 0 problemas, 0 enredos, y se hace todo como debe ser. Pero qué chicharrón tan berraco el que va a tener toda la parte administrativa y nómina de todas las empresas, porque imagínese... Míralo con este par de ojos, Daniel. Pensemos que el contrato contigo, para el ejemplo, es por 500,000, con Samir por 500, con nuestro amigo Alejandro por 500. ¿Y qué presentación tiene que tú me vayas a hacer el descuento por la totalidad cuando no es así? Entonces, que cada quien asuma lo que le falte, lo que le toque, pero
que sea uno de ellos que esté notificado de que efectivamente con él puede proceder el ajuste, lo que hace falta para que yo cumpla con lo que me está exigiendo la norma. Es así de simple y no se complica la vida nadie. Sí, porque imagínese, yo reteniéndole por 500.000, el otro por 500.000, el otro por 500.000, pero la norma dice que no puedo pagar seguridad social inferior al mínimo. Entonces ahí va a ser el chicharrón. Correcto. Y va a ser el chicharrón para todos los empresarios que aún no interpretan esa parte de la norma. Sí, porque van a decir, bueno, entonces esto no está terminado de inventar. No nos digamos mentiras, esto todavía no está terminado de inventar. Y mira que van saliendo. Aquí lo normal es que sale la normatividad, nos estrellamos contra la pared y después nos devolvemos a mirar, venga, a eso le faltó incluir o contemplar esta otra variable. Sí, ¿Quién señor. es el más lento de todos? El aparataje estatal, precisamente para hacer las correcciones del caso. Pero igual, ese es el estado en el que nos tocó vivir, nada que hacer. Estamos en un país lento. Eso es así y ya hemos llegado a la segunda parte de la entrevista. Vamos a ir a una pequeña pausa musical para continuar ahorita con la tercera parte de esta entrevista que tenemos con Luis Antonio Hernández, que está muy interesante. Pero pues antes que todo quiero recordarles a todos que estamos con el reto #colmenizados. Así es. Se han unido 6 marcas diferentes a este reto que las estamos promocionando y las estamos promoviendo en las diferentes entradas de nuestro programa. Únanse, participen, pueden ganarse más de 1 millón de pesos en premios y dinerito, platica contante y sonante. Vayan allá a la radio en Facebook, busquen los términos y condiciones y empiezan el reto. Todavía están a tiempo de poder participar para ganarse esa plática que mal no nos cae. Y qué mejor que son premios de los mismos patrocinadores, premios que a cualquier profesional, empresario, emprendedor, estudiante en este país nos van a servir, aparte de la plática. Entonces, anímense, motívense y participen, que ya ahorita en la próxima entrada les voy a soltar la siguiente pista del reto. Recuerden que la semana pasada, el jueves, soltamos la primera. Hoy vamos a soltar la segunda pista del reto para que vayan armando la frase y puedan montar ese videito sencillito el día 28, 29, el día 30 de abril, que tendrían que estar montando el videito 30 de marzo. Hoy ya vamos a soltar aquí la segunda pista, pero la vamos a soltar después de terminar esta parte de la entrevista. Usted sí que le mama gallo a los oyentes, Amir. ¿Cómo? Usted sí que le mama gallo a los oyentes con eso. No, señor. Es para que estén pendientes, es que la pista sale en cualquier momento. Okay. Aquí cuadro detallitos porque es una pista muy interesante realmente. Bueno, pero aquí vamos a continuar con la tercera parte de la entrevista con Luis Antonio Hernández, pero antes de continuar, Alejo, por aquí Luis Antonio nos está pidiendo a gritos una cancioncita para que la tengas ahí en lista ahorita para la salida a música, la banda loca de los auténticos decadentes. Ah, sí, excelente canción. Alistando mientras tanto. Bueno, Luis Antonio, ahí ya te pedí la canción. Listo, cuéntanos. Existen contratos en los que el pago se efectúa solo al momento de finalizar la labor contratada. En estos casos, ¿en qué momento se efectúa la retención y el aporte? ¿Puede generar inconvenientes esto con la cobertura, en especial por temas de riesgos laborales y salud? Hago especial énfasis en aquellos contratos que no son que son de ejecución periódica, pero que pueden durar perfectamente 4, 5, 6 meses, pero que no se pagan mensualmente, se pagan al terminar la labor. Bueno, hay que tener en cuenta que en alguna cápite de la misma norma, de la norma que estamos consultando hace un momento, es decir, el decreto 1273, habla del valor mensualizado. Entonces, si el valor del contrato va a durar 5 o 6 meses, simplemente divida por el número de periodos y desde ahí, ese es el factor que se debe tomar para efectos de liquidar los respectivos aportes. Varias situaciones a considerar. Antes de junio del 2019, el contratista realizará su pago al Sistema General de Seguridad Social y pues obviamente conservará los soportes del pago, los cuales estará en la obligación de exhibir para poder recibir su pago. A partir de junio, esa responsabilidad queda en manos del contratante. ¿Listo? Quien vía pila los va a consignar a los operadores respectivos. Pero la otra parte de la pregunta, la cobertura en riesgos laborales y salud. La cobertura en salud y riesgos laboral se activa únicamente con la afiliación. No se tiene en cuenta el pago. Es viable que yo me afilie hoy y reciba mi primer pago a la vuelta de abril 18, abril 19.
¿Cuál es la expectativa? El sistema me va a cubrir durante ese tiempo, así no me di el pago. ¿Qué es lo que activa mi cobertura tanto en salud como en riesgos? La afiliación, no el pago. Ok, entonces estamos diciendo que aquí la retención que va a efectuar la empresa, entonces va a ser una retención no supeditada al pago de los honorarios, sino que va a ser de periodicidad mensual. Lo divide entre los 6 meses y cada mes tendrá entonces que prácticamente retener eso y simplemente descontarlo al finalizar del pago final. ¿Es así? Es correcto. Ahora miremoslo en otro escenario. Se necesita una reparación locativa para la empresa. Sí. Ese trabajo no dura sino 20 días, a lo sumo un mes. El personaje se afilia. Hasta el mes siguiente es que puede acreditar el respectivo pago, bien sea porque él lo realice o porque el contratante se lo descuente y lo traslade vía pila, pero ya no se va a necesitar la misma reparación. Entonces el sistema de una u otra manera asume que fue una actividad que cumplió con esa condición. Y pues por ende... Sí, dinos, qué pena. No. Y que por ende, pues fue una cuestión de carácter ocasional, no continuada. Claro que sí. Bueno, justamente la segunda pregunta venía en complemento a esa, pero pues ya que... no te preocupes, no, es precisamente porque estaba abierta a una posibilidad de que pudiera ser, pero pues ya veo que no, porque la pregunta dice, ¿existe algún tipo de excepción en materia de retención y aportes para aquellos contratos que son de única ejecución? Es decir, que no son recurrentes, pero aquí ya nos especificaste que la persona debe coger y dividir entonces este valor del contrato total y dividirlo entre el tiempo de ejecución y efectuar el respectivo aporte en nombre del contratista durante ese periodo de tiempo, ¿correcto? Entonces, eso no hay ningún tipo de... Incluso hasta podríamos entrar a colegir varias cosas. En primera instancia, pensemos, por ejemplo, que el contrato es exactamente por un mes, aplica la condición que estábamos explicando hace un momento. Pero se puede dar también el caso de que sea por menos tiempo. Miren que el decreto del que estábamos haciendo referencia hace un momento, el decreto 1273 de 2018, también de hecho nos permite hacer pagos por periodos inferiores a los 30 días y estamos ajustados completamente a normatividad. Entonces mira que definitivamente cada una de estas situaciones es sencillamente de irlas manejando y las trabajando, porque efectivamente el mismo entorno de oferta y demanda es lo que nos va mostrando cómo es que se opera en el mundo real, y a veces de pronto el legislador hay cierto tipo de cosas que no contempla, pero esto es normalmente admisible y es efectivamente los casos con los que nosotros como contables nos vamos a tener que enfrentar, bien sea como dependientes o como asesores de carácter independiente también al interior de las empresas. Bueno, ahí tenemos entonces. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo puede un contratante, una empresa, mitigar ese desgaste operativo en el proceso de validación, retención y pago de aporte de los contratistas independientes ahorita a partir de junio, julio, que ya empieza este proceso? Bueno, lo primero es obviamente tiene que haber una relación de conocimiento mutuo y pues hacerle caer en cuenta a ese personaje que se está contratando que efectivamente debe cumplir con una serie de requisitos, llamémoslo de alguna manera. En primera instancia, tener claro que es importante guardar de ese contratista un RUT que esté actualizado, que presente sus documentos, sus soportes con la debida anticipación, que nos deje una copia, que abra una cuenta, ese tipo de cosas para poderle consignar. No se nos olvide que de hecho en ese aspecto la administración y el Estado, todos sus estamentos están siendo como muy celosos con ese tipo de situaciones y pues nosotros no podemos apartarnos de ello. Obviamente pagar y liquidar lo justo, lo que corresponde sobre la totalidad del ingreso, ya que esto de una u otra manera nos evita problemas. No es que no me retenga sobre eso, qué pena, señor, estamos trabajando al amparo de la legalidad y los descuentos que nosotros practicamos están ajustados en esta norma. Si gusta, consúltela para que usted esté de paso también enterado y sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces, que el empresario y el trabajador independiente o el contratista tengan claro los procedimientos.
obviamente denunciar cualquier tipo de irregularidades que cometan los unos o los otros. Yo siento que esto es importante, porque es que somos más bien como de la idea de dejar hacer, dejar pasar. Y pues efectivamente, invitar a que sean las entidades estatales quienes nos estén asesorando, quienes nos den claridad y que efectivamente las dejemos de ver como ese inquisidor fiscalizador que lo que no hace es dejar trabajar ni nada por el estilo, sino que efectivamente se conviertan como en un órgano asesor. Este desgaste de tipo operativo tiene que ser consecuente, en primer lugar, a la existencia de la norma, a unas muy buenas prácticas de los unos y de los otros, en este caso particular, contratista y el empresario, que es quien en este caso oficia como contratante. Entonces es como de que pongamos el naipe sobre la mesa y seamos muy claros y diáfanos, sobre todo en nuestras prácticas. Claro que sí, y por allá justamente hace algún tiempo también salió, no recuerdo si fue un decreto, una resolución, en donde aparte de eso también obliga, ya pues es un tema como más general, no solamente por temas independientes, sino que obliga a los empleadores, a los aportantes a tener unos informes, una información, una estructura determinada, siempre disponible en la UGPP. No nos podemos dormir con eso tampoco, ¿cierto? Porque por ahí nos pueden estar sancionando. Bueno, Luis Antonio, otra preguntita por acá. El debido soporte documental, eso nos evita problemas, efectivamente, los cortes de obra, tener toda la documentación, una carpetica, una setica para ese contratista que eventualmente se le requiere, se echa mano de esa documentación, que eso nos va a quitar en mil cantidad de problemas. Claro que sí. Bueno, ¿quién es el responsable de la afiliación del independiente a las diferentes administradoras una vez se inicie la obligatoriedad de retención de aportes? En ese caso particular, el contratista. Hasta antes de junio será el contratante en ese caso particular hacia adelante, después del mes de junio. Hasta antes del mes de junio, el contratista. Yo soy responsable por mi afiliación y por acreditar ante ti, Samir, quién eres, quien me va a pagar, que efectivamente estoy cumpliendo con los requisitos de ley, que estoy debidamente afiliado a la EPS, que estoy en debida forma afiliado, si el riesgo así lo implica, a la ARL y obviamente al sistema de salud. ¿A quién le compete? Pues a mí. ¿Y en qué me perjudica? Pues que si no me afilio, pues tú no me pagas. Claro. Eso es, pero bueno, me decías que eso hasta ahorita, hasta junio, ¿cierto? De ahí en adelante entonces sigue siendo entonces responsabilidad del contratista, ya es obligación del contratante hacer el proceso de afiliación. Entonces lo que el contratista debe hacer es ¿qué? Es decir, yo me encuentro en esta EPS o en esta entidad, o simplemente yo no estoy en ninguna, afílieme a la que usted quiera o afílieme a esta otra, y el contratante tendrá que hacerlo de esa forma. Sí, claro, partamos de una cosa que de hecho, por ejemplo, Samir, si tú vas a convocar a un maestro de obra, llamémoslo de alguna manera, a un electricista o alguien que preste un servicio muy puntual para ti, tú lo vas a hacer es con alguien que tú conoces, nunca con un desconocido. Entonces en ese evento, pues tú vas a contratar a alguien que efectivamente ya le conoces el trabajo, ya conoce sus maneras, ya conoce sus prácticas. Entonces tú vas a convocar a esa persona. De hecho, entrar a hacer ese trámite de estar contratando al azar no es nada saludable para nadie, porque como puede que sean buenos, puede que no tengan esa experticia o sencillamente que este desgaste de tipo administrativo para ti sea un poco más engorroso. Entonces, pues efectivamente, el contratante se va a tener que empezar a responsabilizar de este proceso de una forma muy sencilla. Con la activación de la planilla, por ahí se empiezan casi que todos los procesos hoy en día. Ya lo otro ya es una cuestión más de carácter formal, más de forma que de fondo. Pero efectivamente, el contratante es quien tiene que empezar a asumir ese tipo de desgaste. De alguna manera. Lucho y Samir, una pregunta que me formuló aquí una persona por interno. Si yo tengo un contratista que desafortunadamente solo trabaja para mí porque me hace algún apoyo administrativo o cualquier otra actividad,
Si esa persona está afiliada, me pasa una cuenta de cobro por 800.000 pesos y él no está afiliado en ninguna parte, ni quiere que le retengan, ni trabaja con más gente, ¿qué debo hacer como sujeto de retención de aportes? Muy buena pregunta. En este caso particular, yo tendría primero que conocer de la existencia de la disposición de carácter legal que hay y ponerlo en sintonía. Perdóname que te utilice a ti como ejemplo, Daniel. Tranquilo. Daniel, a partir del mes de junio, hermanito, necesito que su merced empiece, ya me traiga una fotocopia de su RUD, necesito que se afilie, necesito que empiece a cotizar. Ah, no, es que Daniel está por el CISBEN. Daniel, con todo el pesar del caso, si tú no cumples con esa normatividad, va a tener que verme en la penosa necesidad de prescindir de tu buen servicio. Así de simple. Ok, pero en este caso que ella pregunta, que la persona que me está escribiendo pregunta que es como es mínimo a un salario, es por debajo de un salario mínimo, ¿estoy en la obligación de retenerle o no es necesario porque como no le presta servicio a nadie más? En este caso particular, si te vas a equivocar, equivócate por exceso, no por defecto. Reténle. Ok. Y es que la norma es muy clara, el inciso tercero y lo que está reglamentado con la 1273 establece que los contratos de prestación de servicios, miren que no hay ninguna cuantía mínima, simplemente establece la obligación y que en ningún caso podrá ser inferior al 40% del salario mínimo, el IBC. Ahí es donde está el problema para los independientes que solamente trabajan. Entonces, eso es un llamado para nuestros colegas y muchos otros profesionales que están acostumbrados que son asalariados y que van y le prestan el servicio de asesoría contable a un cliente que es amigo, que es familiar por 300.000 pesos. Pues señores, les cuento que por esos 300.000 pesos les van a retener 280.000, o sea que apenas les van a quedar 20.000. Así que a cobrar un poquito mejor el trabajo. Un mensaje para todos. Pero también sería un mensaje, aquí también sería un mensaje también para la administración delegada del tema de la UGPP, el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, que también tienen que entrar a regular un poquito esa parte, porque pasa muy seguido. Yo conozco muchos casos de personas que trabajan solamente para una persona porque les hacen un servicio X, ¿sí? Y le prestan solamente el servicio a Pepito Pérez y cobran 500.000 pesos. Entonces, yo sé que la norma es clara, pero ahí también está como el que hacer. Sí. Ahí es lo que tenemos nosotros como profesionales, que entrar también a hablar, porque es que es un vacío que quedó ahí y como está sentada la norma en este momento, si no se dice nada, así va a ser y a muchos va a perjudicar. Bueno, Luis Antonio, ya nos acercamos 5 minutos para finalizar. Discúlpame, Samir, des en cuenta que de hecho la norma todavía se está terminando de confeccionar sobre la marcha, entonces todavía es un producto imperfecto y así como esa norma que tiene que ver con seguridad social, con tributación, con aspectos del campo laboral, todo lo que tú quieras, ahí ese es el universo en el que nos tocó a nosotros entrar a desenvolvernos. Correcto. Bueno, no vamos a hacer una pausa musical porque ya faltan 5 minutos para culminar nuestro programa, entonces vamos a dar continuidad a las últimas 2 preguntas que tenemos planteadas, pero antes de esto, creo que en Pereira tienen algo para decirnos. ¿Y sin canción? Ya toque la canción, esa va a ser la canción de cierre, Luis Antonio. Le voy a poner la que dice la. Por favor, Pereira. Bueno, creo que en Pereira no nos escucharon a tiempo, entonces quiero informarles que si tu empresa, equipo de trabajo, colegas o tú requieren capacitación o asesoría personalizada y a la medida, Hype, el holding interactivo virtual empresarial, tiene una solución para ustedes. Contáctanos para tener el placer de asesorarlos y búscanos como @tuhype en Facebook o por medio de los números 318-405-6201 y 314-804-4544 o al buzón suscripciones @tuhype.com. Igualmente, Actualidad Contable Colombiana es uno de los patrocinadores de la Colmena y es un grupo creado para tratar temas contables, tributarios, financieros, así como diversos temas relacionados con la profesión contable. Síganos como @Actualidad Contable Colombiana en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, como les mencionaba, ya llegamos al final de nuestro programa. Últimos 3 minuticos, vamos con las últimas 2 preguntas que tenemos aquí previamente preparadas para nuestro invitado especial, informándoles que si quieren dar a conocer sus productos o servicios a través de la estrategia de marketing digital más innovadora del momento, ingresa a easyanuncios.com. Anuncia fácil, anuncia con Easy.
Ya saben, inicianuncios.com. Y como lo prometido es deuda, entonces vamos a soltar aquí la segunda pista del reto hashtag Así que no. para que puedan participar por ese ¿Cuál será? millón de pesos en dinero o en premios de nuestros patrocinadores. Así que no. ¿Qué es lo que deben hacer? Sencillito. Hoy, la pista es, van a tener que ir entre hoy y mañana, igual va a quedar ahí liberadito, a la página web o a las redes sociales de nuestro patrocinador Ágil, que es EV Software Colombia SAS. Vayan a la página web www.agilcolombia.com o a sus redes sociales que son, ya les comento aquí rápidamente, son Ágil-software, Ágil-software en Instagram o en Facebook, que nos pueden buscar también como, a ver, por aquí no lo veo, usted me pierde. Ágil Software Contable en Facebook, ya saben, Ágil Software Contable en Facebook, Ágil-software en Instagram o simplemente ahí www.agilcolombia.com. Ahí se va a postear un videito muy interesante sobre facturación electrónica que a todos nos puede servir. Y en ese videito se les va a dejar la segunda parte de las pistas. La semana pasada vimos 2 palabritas que conformaban esa primera pista. Ahí se les va a dejar esas otras 2 palabritas que continúan para que vayan armando la frase. Repito, Ágil-software, www.agilcolombia.com o Ágil Software Colombia en Facebook. Ahí en todas partes se va a dejar ese videito entre hoy y mañana para que estén, vayan, lo visiten, lo miren, es un video muy cortico de 40 segunditos, 30 segunditos, y ahí dentro del video van a encontrar una pista del reto hashtag colmenizados. Y bueno, Daniel, ¿qué pregunta tienes por aquí preparada para Luis Antonio dar cierre a nuestro programa? Bueno, sin antes mencionarle que don Luis se dedica, tiene un tema aparte de su profesión contable, pero al final nos va a contar un poquito de sus productos y servicios que ofrece. Bueno, Lucho, en resumen, plantéanos un ejercicio práctico para entender bien el proceso de validación, retención y pago de aportes de independientes que perciben ingresos de diferentes contratantes. Se me ocurre, no sé, planteemos una situación donde podemos estar recibiendo ingresos de 4 contratantes diferentes. El primero te paga 500.000, el segundo mensualmente te paga 400, el tercero te paga 300 y un último que te pague 600. Al hacer el ejercicio, pues mal que bien me va a dar, tengo un ingreso por ese lado total de 1.800.000. Para efectos de la liquidación, tentativamente tendría que hallarle el 40% a cada uno de esos contratos. El de 500 me arrojará un valor sobre el cual debiera liquidar de 200.000, el segundo 160.000, el tercero un valor base 120 para liquidar mis aportes y el último en teoría 240, 360, 460, 520, 720. El último podría ser el contrato que yo debiera ajustar para que la base de liquidación de mi aporte me dé efectivamente ajustada al salario mínimo. ¿Cuánto vale el mínimo de este año? Lo podemos estar consultando para efectos de tener claridad. Salario mínimo legal del año 2019. En ese caso estaremos haciendo referencia a que uno de estos 4 contratos, debo ajustarlo a 828.116 pesos. 828.116. Pero al hacer la sumatoria del factor para efectos de liquidación, me da un monto inferior, me da 400, me da 600, me da 720. El último contrato, preferiblemente, sería el que ajustaría para completar la base y desde ahí poder hacer la liquidación. Vuelvo y repito, un contrato, el primero vale 500, el segundo vale 400, uno vale 300 y el último vale 600. Al sumar los ingresos, me daría 1.800.000 y al aplicarle el 40% a cada uno escasamente me daría 720.
uno de estos 4 contratos sería el que yo tendría que ajustar para arrimarlo a los 828.116, que es el salario mínimo legal vigente en 2019, sobre el cual tendría yo que hacer la liquidación respectiva de esos ingresos que como contratista estaría yo percibiendo. No sé si fui de pronto muy claro o me enredé o los enredé. No, fue claro, totalmente claro. Yo también creo que fue muy claro. Y bueno, ya finalizando, 7:02 p.m. Nos estamos aquí robando 2 minuticos de la transmisión. No te preocupes, no te preocupes. Luis Antonio, en conclusión, ya para cerrar, ¿qué le recomiendas a los independientes de forma tal que pueda optimizarse el aporte, especialmente cuando se incurre en costos y gastos necesarios para la prestación de sus servicios? Que aunque legalmente no estarían obligados a llevar contabilidad, la mayor parte de ellos, es mejor tener soportes de absolutamente todo. El orden, el acostumbrarse a estar generando todo el tiempo reporte ante terceros, me refiero, llámese entidades de control y vigilancia, ser un poco precavidos a la hora de hacer sus presupuestos, competir básicamente con calidad, no con precios económicos, y pues obviamente la mejor credibilidad y la mejor recomendación que cada quien puede tener es un trabajo honrado, un trabajo oportuno, y que esto implique obviamente ser honesto con lo que toca declarar. Es así de simple, no sé. ¿Listo? La percepción personal. Ahí ya tiene nuestra audiencia la recomendación de Luis Antonio respecto a esta pregunta, y ya hemos llegado al